Muy buenos días, ¿sí? Hoy vamos a dar la clase de límites, ¿sí? Dictada por la licenciada Lucinaba. Comenzamos. Definición de límite. Es una noción topológica que formaliza las nociones intuitivas de la aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un determinado valor, ¿sí? En pocas palabras, si nosotros tenemos una función, nosotros lo que queremos es averiguar a cuál va a ser el punto máximo de esa función, ¿sí? Por eso es esta gráfica, aparte de que nosotros vamos a hablar también de épsilon y delta, visualizando la visualización de un sistema de coordenadas cartesianas de los parámetros utilizados en la definición del límite. Para mayor riesgo matemático se utilizará la definición de el epsilon y delta del límite que esté más estricta y orienta al límite de una gran herramienta de análisis. Definición como tal. El límite de una función real de x cuando x tiende a c es igual al límite que para todo epsilon sea mayor que 0, va a existir un delta también mayor que 0, tal que si la distancia entre x y c es menor que delta, entonces la distancia entre los límites de x y el límite sea menor que el epsilon de su valor. ¿Cuál es la importancia? El concepto de límite es importante en el análisis matemático. Es una herramienta básica para definir la existencia de números reales por un sistema de intervalos en la potencia real de un número real positivo. El límite que tiende a x va a tender siempre a un límite. Se usa esta notación de x tiende a cuando x tiende a por la izquierda o tiende x a por la derecha. De este modo, si los límites unilaterales, hablamos del límite tanto por la derecha como el límite unilateral por la izquierda. ¿Sí? Definición del límite en términos de x. ¿Sí? Esto es algo más concreto. Decir que el límite que tiende a x es igual a un límite significa que para todo éxito mayor que 0 existe un delta que también va a ser mayor que 0, tal que la función de x es menor que el límite y menor que el éxito, siempre que 0 sea menor que x menos su constante, es decir, y se le presenta esto. Con esto es que nosotros vamos a trabajar. Realmente la función de límite es cuando 0 sea mayor de valor absoluto de x menor que la constante, menor que el delta, tal que la función es menor que el límite y menor que x. Ejemplo, puede que el límite de x tiende a 4, de 3x menos 7 igual a 5. Las soluciones sea épsilon, un número positivo cualquiera, debemos producir que el delta sea mayor que 0. ¿Qué es lo que me dice la definición? Que todo, que 0 sea mayor que x menos 4. Este era el c que marcaba la definición anterior. Va a ser menor que delta. Para toda la función de f de x, tiene la función de f de x 3x menos 7, y el límite, que va a ser 5, va a ser menor que x. Se considera la desigualdad de hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que 3x menos 7 va a ser menor que 5. Acuérdense que todo valor absoluto dentro de un número negativo va a ser el mismo. Entonces, por lo tanto, aquí me va a dar que 3x menos 12 dentro del valor absoluto va a ser menor que x. Nosotros sacamos factor común. Este factor común va a ser 3. Me va a quedar que el valor absoluto de 3x menos 4
Esto es, si queremos corroborar que es cierto, 3 por x y 3 por 4, 12. Va a ser menor que el x. Este 3 vamos a aplicar la propiedad de valor absoluto, donde separo el valor absoluto de 3 y el valor absoluto de x menos 4, y todo menor que x. El 3, como va a ser un número positivo, vamos a aplicar que todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Que va a quedar que el valor absoluto de x menos 4 va a ser menor que epsilon sobre 3. Sea x menor que 0, mayor que 0, entonces el delta va a ser epsilon sobre 3. ¿Qué va a quedar esto? Es esto mismo, pero ya de forma lineal, ¿sí? Y donde estamos representando, este va a ser un despeje, que el 3 lo voy a poner a multiplicar con epsilon, con delta, y me va a dar igual a un epsilon. Otro ejemplo, puede ser que el límite de x tiende a 2, de x al cuadrado menos 3x menos 2 sobre x menos 2 igual a 5. ¿Qué tenemos que probar? Pues la misma función de límite, que todo número mayor que, es decir, todo cero debe ser mayor que x menos 2. Este 2 es la que me indica la función, vuelvo y repito, que c, de ser mayor, menor que el delta. Sobre la función, pues nosotros tenemos que la función es 2x al cuadrado menos 3x menos 2 sobre x menos 2, menos el límite de 5 menos que x. ¿Qué va a pasar? Que aquí nosotros queremos que el éxito sean diferentes de 0. ¿Por qué? Porque si lo colocamos que es 2, esto se me va a anular. ¿Sí? No va a tener forma de hallarlo. ¿Qué también tenemos que hacer? Pues aquí te podemos aplicar ecuación de segundo grado, podemos ecuación producto notable, es decir, escribir el x al cuadrado, el 2x al cuadrado menos 3x menos 2, escribirlo de otra manera. ¿De qué otra manera lo coloqué? Pues 2x más 1 de x menos 2. Esto multiplicando término a término me va a dar esto sobre x al cuadrado menos 5 menor que x. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero tratar de eliminar, no eliminar, sí, quiero eliminar este x menos 2 y poder trabajar con esto. Entonces, este con este me da 1. ¿Cuánto me va a dar? ¿Sí? Esto está en una prueba, ¿sí? Se hace que epsilon es mayor que 0 y se recoge que el delta es epsilon sobre 2. Donde nosotros íbamos, era en esta parte. Esto es igual a 1, que me va a quedar 2x más 1 menos 5, ¿sí? Esto va a ser menor que epsilon. Igualmente, esto me va a dar 4. Forma de nosotros colocarlo de otra manera, puede ser por producto, factor común, sacamos factor común 2 de x menos 2, porque acuérdense que 2 por 2 va a ser 4, que es la diferencia de esto. Aplicamos propiedad de valor absoluto, ¿verdad? Aquí yo ya empiezo a eliminar pasos, que me quedaría 2 por el valor absoluto de x menos 2, menos, menor que 2, que me va a quedar esto, que epsilon es igual a epsilon sobre 2. Límites laterales. Conviene recordar que el concepto de límite, nosotros ya hablamos de esto, que los límites tienden a nada sobre una función y esto va a llegar a un límite que se va a aproximar de acuerdo al límite que estamos hallando. El concepto de límite lateral es el mismo, pero considerando que X se aproxima a un punto A por la derecha o por la izquierda. Por ejemplo, consideremos que la función f de x igual a 1 sobre x y que queremos calcular el límite de 0, es decir, el límite de x que tiende a 0, que es igual a 1 sobre x. Deducimos que el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha es infinito y positivo, ¿sí? Y si lo hallamos, perdón, por la izquierda, ¿sí?
el límite de x que tiende por la izquierda va a ser un límite infinito negativo, ¿sí? En pocas palabras, nosotros tenemos que tener presentes todas las funciones. El de 1 sobre x es tanto por la derecha y esto es por la izquierda. Nunca van a tocar a cero. Por eso es que dicen que los límites por la derecha va a tender al infinito por la derecha y el límite cuando yo hallo a cero por negativo me va a tender al límite al infinito, pero negativo. Lógicamente, si una función f de x tiende a un punto distinto cuando x se aproxima por la izquierda o por la derecha de a, no tiene sentido hablar del límite de f de x en a. En este caso decimos que el límite no existe. Exactamente. En la gráfica anterior vimos que hay como un vacío, podríamos decirle, entonces ahí se dice que el límite no existe. El límite de una función de f de x es igual a L y solo si existe el límite lateral y coincide. Si coincide tanto el límite por la derecha y el límite por el lado izquierdo y es el mismo, eso quiere decir que sí existe el límite. Si no, no existe. Ejemplo, en la función racional, los puntos que anulan al denominador son puntos donde generalmente los límites laterales en n no coinciden. ¿A qué quiere decir esto? Aquí tenemos una función, ¿sí? Y aquí hallamos los límites tanto por la derecha como por la izquierda, tanto para el lado para 1 positivo, porque es donde aplicamos, como el 1 al menos 1 por el lado negativo y positivo. ¿A qué me refiero? El límite de x que tiende positivo de la función esta, ¿qué me va a dar? Que al resultado me va a dar hacia el infinito. Volvemos a hallar el mismo límite cuando x tiende a la menos, no a la 1, pero por el lado negativo. Pero de la función va a tender al lado infinito negativo. Cuando nosotros hallamos en la misma función, pero el límite cuando x tiende a menos 1 por el lado positivo, tiende al lado negativo. Y si lo hallamos el mismo límite, pero a la menos 1 por el lado negativo, va a tender al lado positivo. De forma gráfica, nos referimos a esto, ¿sí? Acuérdense que la ecuación de segundo grado es una parábola, ¿sí? Y va a estar desde 1 en adelante, ¿sí? Y lo otro es una función 1 sobre x. Si nosotros queremos ver los límites que coincidan en las funciones, tiene que ser de esta manera, ¿sí? Otro ejemplo, en las funciones definidas a trozo o por partes, puede decirse, es habitual que no coincidan los límites laterales en los puntos donde cambian la función. Por ejemplo, si a la función esta, si nos estamos fijando en una función f de x más 1, que es una lineal, cuando x sea menor que 0, y tengo una cuadrática cuando x es mayor que 2. Yo ya sé que voy a tener una lineal de esta forma y la otra que va a ser una parábola. Pero tengo un limitante que tiene que ser menor que 0 y el otro lado mayor que 0. Los límites laterales. Vamos a hallarlo primero por el lado de la función lineal. El límite de x cuando tiende a 0, pero por parte negativa. ¿Pero por qué por lado negativo? Porque ahí me están indicando cuando x sea menor o igual que 0. Ya me están diciendo que tengo que buscarlo por el lado izquierdo, ¿sí? El límite lateral. Si yo lo hallo o yo sustituyo en el x el valor de 0, ¿cuánto me da? 0 menos 1 me va a dar 1, ¿sí? Es decir, que esa gráfica va a llegar hasta el punto 1.
Y cuando hallo la otra función, que es una función cuadrática, pero va a ser por el lado positivo, porque igualmente me están indicando que x tiene que ser mayor que 0, por eso es que nosotros colocamos aquí el límite de x cuando es positivo de x al cuadrado. Esto es igual a 0, por supuesto. Todo número de 0 elevado al cuadrado o multiplicado por el mismo me va a dar 0. Gráficamente, que era lo que le estaba tratando yo de decir, esta, que es una función lineal, va a llegar hasta el punto 1 y va a cerrar. Y esta, que es una función cuadrática, pero va a arrancar desde 0, pero es abierto, va a ser desde aquí para acá. Esta es la función de forma, una función por parte, y que vamos a hallar los límites laterales. Recordando que es una función continua en un punto, así sus límites en A coincide en la función A, como consecuencia su límite lateral coincide. Por lo tanto, los puntos candidatos al límite laterales distintos que veamos vistos son: 1, punto de descontinuidad. Ahí se observa que en un punto es cerrado, que es en 1, y tengo un punto abierto que es en 0. Es decir, no es continuo, sino hay una discontinuidad. Los puntos cambian la definición, claro, porque estamos hablando primero de una función lineal y después hablamos de una función cuadrada. Y el punto donde no está definida también puede pasar, ¿sí? Que no esté definida en algún punto. Otro ejemplo, calcular los siguientes límites laterales. Tenemos esta función, ¿verdad? Y nos piden hallar el límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha de la misma función, ¿sí? Si sustituimos x por 2 en el límite, vamos a obtener esto, ¿verdad? Límite de x que tiende a 2. Aquí me está diciendo, y yo por eso lo coloco, que x vamos a sustituir en 2. Aquí va a ser 2 más 1, 3. 4 menos 2 al cuadrado, 4 menos 4 me va a dar 0. Esto quiere decir que el límite de esta función va a tender a más o menos infinito. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que aquí yo no estoy hallando del límite lateral, no, sino simplemente el límite. Aquí yo no estoy hallando ni por la derecha ni por la izquierda, sino el límite de la función, ¿sí? El límite es infinito, pero puede ser positivo o negativo. El signo dependerá si x se aproxima por la derecha o por la izquierda, ¿sí? También si lo hacemos por la derecha tomando los valores más, mayores que 2 y por lo tanto como su cuadrado es mayor que 4, se le denomina que es negativo. Aquí tenemos esto. Si lo tomamos por el lado derecho, que aquí ya lo estamos hallando, de forma lateral derecha, vamos a tener el mismo resultado que en el anterior, pero sencillamente que nos vamos a acotar que va a ser infinito negativo. En cambio, si se aproxima 2 por la izquierda, va a dar infinito positivo, ¿sí? En consecuencia, no existe límite cuando x tiende en 2. Claro, porque no coinciden los límites laterales. Ahí es donde se aplica el concepto anterior de que cuando no coinciden los límites, no existe el límite. Se observa la gráfica que tampoco existe el límite para x menos 2. Este es mi gráfico, ¿sí? Aquí vamos a hablar, y simplemente vamos a hablar de límites. Aquí no vamos a hablar de límites laterales, o de límites tanto positivo como negativo. Aquí no vamos a hablar de epsilon, que es la definición, vamos a decirlo así, como engorrosa, ¿sí? Aquí ya vamos a hablarlo de forma más práctica, ¿sí? ¿Qué hacemos acá? Hallamos el límite cuando x tiende a 1. ¿De qué función? De x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Más 1. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues sustituir donde está la x por el valor que me están pidiendo, en este caso que es 1. ¿Qué hacemos? Límite cuando x tiende a 1 de 1 al cuadrado más 1
sobre 1 más 1. ¿Cuánto me va a dar esto? 0 sobre 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el límite de esta función va a tender a 0. ¿Sí? Aquí hay otro ejercicio que dice que el límite de x de 1/2. ¿Cuál es mi función? 1 sobre 2x menos 1. Volvemos y evaluamos este punto. ¿Dónde lo vamos a evaluar? Pues donde está x, colocamos 1/2. Entonces hacemos que el límite de x de 1/2 va a ser 1 sobre 2 por 1/2 menos 1. Si ustedes se fijan, aquí el 2 con este 2 me va a dar 1. Y 1 sobre 1 me da 1. Menos 1 me da 0. Y 1 sobre 0 va a tender el límite a infinito. ¿Sí? Muchachos, esta es la parte que yo quería dar en clase, ¿sí? Y por cuestiones mayores ayer no me grabó. Llego hasta acá. Espero dudas de ustedes, ¿sí? Cualquier cosa estoy a la orden. Va a haber otra clase. Yo les indicaré cuál es el día de la clase. Muy buenos días. Estoy a la orden. Hasta luego.